Una muy buena tarde. Les saluda el ingeniero Daniel Costiliani, ingeniero de seguridad con 12 años de experiencia. Tengo experiencia en los rubros de hidrocarburos, minería, industria y construcción civil. Hoy vamos a conversar de un tema súper importante, que es el uso de equipo de protección personal. ¿Ya? Entonces, primero tenemos que recordar que el equipo de protección personal, de acuerdo a la jerarquía de controles, es la última barrera. Es decir, cuando tú pienses en controles, lo primero que vas a pensar es en eliminar. Lo que te dice ahí, remover físicamente el peligro. Eso es lo primero que vas a pensar y es lo más efectivo. Luego de esto, si es que no puedes eliminar, vas a pensar en sustituir, vas a reemplazar. Si es que no puedes reemplazar, ya empiezas a pensar en los controles de ingeniería, es decir, aislar al personal del peligro. Si es que no puedes implementar controles de ingeniería, ya vienen los controles administrativos. Cambiar la manera en que las personas trabajan. Dentro de los controles administrativos está el capacitar al personal, que el trabajador sepa cómo realizar un trabajo de forma segura. Ya pensaste en eliminar, que es lo más efectivo, y no se puede. Vas a pensar en sustituir, que es lo siguiente más efectivo, y no se puede. Ya tienes que empezar a pensar en control de ingeniería. Estos tres, eliminar, sustituir y controles de ingeniería, son los aceptables, son los, dentro de la jerarquía de controles, estos controles son los más aceptables. Ya control administrativo y EPP es lo menos efectivo. EPP, ¿qué es? Equipo de protección personal. Por eso aquí te dice, ¿no? Más efectivo, menos efectivo. El EPP es la última barrera. Quiere decir que después del EPP no hay nada. Por eso es muy riesgoso dejar todos los controles solamente en el EPP. ¿Sí? Entonces, que esto quede claro. El EPP es la última barrera y es el control menos efectivo. El EPP para toda actividad, el EPP básico, consiste en ¿qué? Consiste en tu casco, consiste en tus lentes de seguridad, tu respirador, dependiendo de cuál sea tu actividad y a qué agentes químicos estés expuesto, tapones auditivos en caso haya ruido mayor a 85 decibeles por 8 horas, tus guantes de seguridad, dependiendo del tipo de actividad, también depende qué guantes de seguridad tienes que usar. También tienes que usar tu ropa de trabajo. En este caso está el señor usando un mameluco, un overol, pero sí te dice la norma que ese overol tiene que tener estas características. Cinta reflectiva de 2 pulgadas como mínimo. Tiene que tener, si es un pantalón, tiene que tener doble cinta. En la parte superior tiene que tener la cinta en forma de H. Y también doble cinta. ¿Ya? Eso es lo que te indica. Tus zapatos de seguridad, punta de acero. Si es que es un trabajo para mecánico, para conductor, obligatoriamente tus zapatos de seguridad, punta de acero. Si hay trabajos eléctricos, es obligatorio un zapato de seguridad dieléctrico. Eso sí es importante. ¿Cuál es la diferencia entre un zapato de seguridad punta de acero y un zapato dieléctrico? Justamente que el zapato dieléctrico no tiene ninguna parte metálica. No tiene ninguna parte metálica. El zapato de seguridad punta de acero, obviamente, si estamos hablando de punta de acero, el acero es metálico, es un conductor de electricidad. ¿Ya? Esa es la diferencia principal. Casco de seguridad. Cuando hablamos de casco de seguridad, inherente al casco tiene que estar el barbiquejo. O sea, un casco de seguridad de por sí no es seguro si es que no tienes tu barbiquejo. ¿Qué es el barbiquejo? Es justamente este EPP que estamos viendo aquí. ¿Para qué sirve? Ah, para sostener el casco. ¿Ya? Para evitar que en caso hay un movimiento brusco,
el casco salga volando. Ejemplo, esto te puede servir tanto a caídas a distinto nivel como caídas a nivel. Entonces, un casco consiste en esta superficie de plástico, ¿ya? Dentro del casco que tenemos, tenemos el tafilete. ¿Qué más tenemos? Y tenemos el regulador. Algunos reguladores son tipo ratchet, como este de aquí, otros tienen otra forma. Lo ideal es que tu regulador sea un tipo ratchet, así como estamos viendo aquí. El casco tiene que tener una zona de seguridad. Esta zona de seguridad sirve para dos cosas. Sirve para amortiguar el golpe que pueda recibir por algo o contra algo, y también sirve como ventilación, para que por aquí pueda circular el viento, aire, ¿ya? Y tu cabeza pues no se caliente, ¿no? Entonces, tiene esas dos funciones esta zona de seguridad, que indica que tiene que estar entre 1 pulgada y 1,25. Para eso nos sirve el tafilete, para hacer que esta zona de seguridad sea la adecuada. ¿Para qué nos sirve esta zona de seguridad? Repito, esta zona de seguridad nos sirve para que por ahí circule el viento, para que tengas aireación y a la vez también para poder amortiguar cualquier golpe que puedas recibir. Dentro de los cascos tenemos 3 clases: clase G, clase E y clase C. Clase G son es la clase general, ¿no? No permite el contacto eléctrico, pero solamente de baja tensión, ¿ya? Solamente de baja tensión. Clase G. Clase E, estos sí te protegen contra alta tensión. ¿Sí? Sí estamos entendiendo, ¿no? Tipos de clase. Clase G, baja tensión. Sí te protege contra la energía eléctrica, pero a los de baja tensión. Clase E, que son los eléctricos, alta tensión. Son cascos especiales, son más gruesos, tienen en su composición mayor resistencia a la tensión. La clase C, bueno, estos de aquí no se usan, no es recomendable usarlos, no hay necesidad de usarlos. Son los conductores. Tienen partes metálicas y no te protegen para nada de los riesgos eléctricos. Entonces ahí tenemos que tener cuidado. 3 tipos de clase. ¿Y dónde me dice esta clase? En el mismo casco tú tienes que revisar. Clase G, clase E y clase C. Lentes de seguridad. Mira, estos lentes de seguridad van a depender bastante de la actividad que tú realices. Los lentes de seguridad tienen una composición adecuada, deben ser ergonómicos, no deben dañar. He tenido la ocasión en los cuales me he puesto unos lentes que me han empezado a raspar la nariz o me ha empezado a doler la parte del pabellón auditivo. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Probablemente no sean unos lentes adecuados, probablemente no sean de la talla adecuada. ¿Qué pasaba? Muchos de los trabajadores no sabían que esta parte del lente, esta parte de aquí, se podía regular. Entonces, ajustaba el pabellón auditivo y les hacía doler o incluso en algún momento les hacía alguna herida. Esta parte de aquí también no tenía un acabado adecuado y empezaba a rasparle la nariz. Entonces, si ese es el caso, tiene que evaluar tu supervisión, el cambio de los lentes o por qué está pasando esta situación. ¿Ya? Entonces hay que tener bastante cuidado. Recuerda que el EPP, si bien es cierto, no está hecho para ser cómodo, pero tampoco te debe dañar. No debe dañar. Si es que está pasando eso, es momento de evaluar si el EPP es de la calidad necesaria, mínima necesaria, o qué otro factor está influyendo para que esté lastimándote o dañándote. ¿Ya? Entonces hay que tener cuidado con esto y hay que comunicar, es lo principal.
¿Qué es lo que pasa con los lentes? Los lentes normalmente se rayan de forma prematura. Por eso siempre es recomendable que cuando tengas unos lentes, también tú o la empresa tienen una bolsita. Esas bolsitas de panel. ¿Para qué? Para que cuando termine esta actividad, coloques los lentes dentro de esa bolsita. Porque muchas veces lo colocamos de frente en la mochila y en la mochila pues empieza a rasparse. Empieza a rasparse y se raya de forma rápida, sea la marca que sea. Si tú no lo vas a cuidar, se va a rayar. Y en algunos casos los lentes no son baratos. Los lentes tipo Google, por ejemplo, no son nada baratos. Y si no lo vas a cuidar, se va a rayar rápidamente. ¿Cómo hago? Si está con polvo, lo que vas a tener que hacer antes de secarlo con una franela, vas a tener que echarle agua, lavarlo. Porque si está con polvo y tú vas a limpiarlo con un trapito, lo que vas a hacer es que el lente se raye. Entonces, antes de tú lavarlo, de tú pasarle la franelita, el trapito, tienes que lavar con un chorro de agua. Los diferentes tipos de lentes que tenemos, como te dije, va a depender de la actividad que tú realices. Si vas a realizar trabajos con productos químicos, no es suficiente estos lentes de aquí. No son suficientes. ¿Por qué? Porque estos lentes te protegen contra proyección de partículas, te protege contra neblinas, pero no te protege, por ejemplo, contra sustancias químicas. Para sustancias químicas o para soldadura, que ya hay una proyección de partículas eh, muy fuerte, lo que se recomienda son este tipo de lentes. Lentes tipo Google, que como ves aquí, al momento de tú colocártelos, va a sellar en toda tu cara, en todo tu rostro. Entonces no va a permitir que entren las partículas ni alguna sustancia química que por ahí pudiera salpicarte. ¿Ya? Entonces, para sustancias químicas, soldadura, lo ideal, lo aconsejable, recomendable, es un lente tipo Google. Si voy a soldar con oxicorto, ¿qué es recomendable? Lo recomendable son estos tipo lente copa. Lentes tipo copa que estamos viendo aquí. Entonces, muy aparte de que esto te protege contra las chispas que pueda salir de la proyección de partículas, tiene un lente filtrante. Estos lentes filtrantes. Estos lentes filtrantes para oxicorte, el número tiene que ser entre 6 y 7. No debe ser menos, no debe ser más. Lo recomendable es entre 6, número 6, número 7, estas lunas aquí. ¿Ya? Estas lunas son filtrantes. ¿Qué filtran? La radiación infrarroja. Esa radiación infrarroja puede dañarte la vista. Entonces, es necesario que uses las lunas adecuadas. Mira, si tú eres corto de vista, debieras usar la luna número 7. Si no, yo creo que con la 6 es más que suficiente. ¿Ya? Entonces, tenemos algunos ejemplos de los lentes. Lentes tipo Google, lentes tipo Copa, y bueno, para los que son cortos de vista y usan lentes de medida, están los sobrelentes. ¿Es obligatorio? ¿Es suficiente con que yo use mi lente de medida? No. Los lentes de medida no están diseñados para hacer un lente de seguridad, para proteger. Entonces, por eso es necesario que si tú tienes unos lentes de medida, haces uso de estos lentes, tienes que usar unos sobrelentes. Solo así podemos decir que estás protegiéndote la vista en el trabajo. No es suficiente tus lentes de medida. Entonces, hasta el momento hemos visto cómo nos protegemos la cabeza. Nos protegemos la cabeza con el casco, el tafilete y el rache. ¿No? Y para que no se nos caiga el casco, para que tenga una sujeción, nos ponemos el barbiquejo. Barbiquejo. ¿Ya? Ahora, el barbiquejo tiene dos partes. El barbiquejo tiene una mentonera. Si tú vas a usar un respirador, yo te recomiendo que esa mentonera te la saques. Te va a molestar.
Entonces, ¿es correcto sacar esa mentonera? Sí. Si vas a usar un respirador, retíralo. Porque si no, el respirador no va a poder sellar bien y esa mentonera te va a estar molestando en el cuello. Entonces, genera incomodidad. Entonces, yo te recomiendo que para el quejo, si vas a hacer uso de respirador, saques la mentonera. Ahora, si no usas el respirador, bueno, déjalo. Entonces, ¿nos protegemos la cabeza con qué? Con el casco. Tenemos tres clases de casco, ¿no? Habíamos dicho clase C, clase G y clase E. Esas son las tres clases del casco. Hemos hablado acerca de los lentes. Los lentes, tenemos los lentes de seguridad convencionales, tenemos los lentes de seguridad tipo Google, tenemos los lentes de seguridad tipo Copa y tenemos los sobrelentes, en caso que tú uses lentes de medida. Así nos estamos cubriendo, ¿qué cosa? Los ojos. ¿Ya? ¿Y cómo me protejo los oídos? Bueno, para eso tenemos principalmente los tapones auditivos y las orejeras. En tapones auditivos tenemos los de silicona, los que son los reutilizables, y también tenemos los tapones auditivos de espuma, que estos no son reutilizables, son de un solo uso. Estos de aquí son los tapones. Estos de aquí son los que tú conoces, estoy casi seguro, lentes de silicona, perdón, tapones auditivos de silicona, y tenemos estos de aquí, que son los tapones de espuma, que estos son de un solo uso. Y las orejeras, que también estoy seguro que las conoces. Las orejeras de preferencia tienen que ser las adaptables al caso. Ya este tipo de orejeras que tenemos aquí no se usa, ¿no? Porque en todo lugar de tu trabajo tienes que usar un casco. Por eso es que estas orejeras tienen que ser adaptables al casco. ¿Sí? ¿Para qué te sirven las orejeras? Te protegen el canal auditivo, reducen los niveles de ruido en 25 decibeles en promedio. Es importante cuidar la higiene de los tapones y las orejeras. Claro, es muy importante. ¿Por qué? Porque muchas veces veo que, por ejemplo, esos tapones auditivos se los amarran al casco y están expuestos a toda la contaminación. Tienes que ponértelo, agarras y lo introduces a tu oído, a tu conducto. Entonces, estás introduciendo polvo, suciedad, bacterias, microbios dentro de tu cuerpo. Entonces, eso no es recomendable. Si vas a dejar de usar tus tapones auditivos, guarda. Esos tapones te lo dan en una cajita, en un estuche. Es importante que cuando los guardes, los coloques también ahí. Y que a cada momento, cada día, los laves. ¿Suficiente con que lo lave con agüita? Sí, suficiente. Con agua. Pero lávalo. Es importante el tema de la higiene. Igual, lo que es el tafilete en el casco, es importantísimo que lo laves. No lo laves con un detergente porque ese tafilete tiene una espuma y tiene un material que es muy débil, entonces reacciona con los detergentes. Tiene que ser con un jabón suave o simplemente con agua, ya, pero tienes que lavar. El sudor de tu frente va a constantemente ensuciar. Sudor más polvo, barro. Entonces posiblemente vas a sufrir ciertas alergias. Me pica la cabeza, no sé por qué. Claro, el problema no es el casco, no es el tafilete, es que no haces la correcta limpieza del equipo de protección personal. Así como te dije, si tienes los lentes, están con polvo, no lo limpies con la franelita de frente. Primero tienes que echarle agüita, sacar el polvo. Luego de eso, recién le pasa la franelita. ¿Ya? Igual, los tapones auditivos. Orejeras, las orejeras también tienes que, no la laves porque tiene una espuma que si tú le echas harta agua, esta espuma va a ponerse blanda. No, por fuera con un trapito tienes que empezar a limpiar las orejeras. Tapones auditivos, sí, tienes que lavarlo. Con agüita empiezas a desinfectar. No le eches alcohol, no le eches detergentes tampoco a los tapones, porque esta silicona reacciona con estos elementos que son muy fuertes, muy agresivos. Vamos a ver un videito de cuál es la forma correcta en que tienes que colocarte los tapones.
Muy bien, ¿qué pasa? Algunas veces he visto a algún trabajador que al momento de colocarse el tapón auditivo empieza a ponerle saliva, ¿no? Al tapón auditivo, sí, aunque te parezca increíble, sí, salivita es que para que entre bien, para que lubrique, dice, ¿no? No está bien, no es correcto. Tu saliva tiene muchos microbios y estás metiéndolo a tu conducto auditivo, no es correcto, no está bien. Lo que tienes que hacer es justamente como te muestra el video. Tienes que jalar tu pabellón auditivo con tu mano contraria. Pero además de eso, algo que falta en el video es que tienes que abrir un poco la boca, la mandíbula. Al momento que tú abres la mandíbula, tu pabellón auditivo se pone recto. Pruébalo, hazlo de esa forma y te vas a dar cuenta que entra de manera menos dolorosa. No duele tanto, no molesta tanto. Ah, bacán, ya me lo puse bien, ya sé cómo ponerme bien el tapón auditivo. Y he visto algunos que se ponen muy bien y al momento de sacarse, ¡pah!, lo sacan ahí como que si fuera un tapón. No, no está bien. También para poder retirarte el tapón auditivo, tienes que hacerlo de la misma forma. Jalas tu pabellón auditivo, abres la mandíbula y lo retiras. Si no lo estás haciendo de esa forma y lo estás forzando, estás dañando tu oído. ¿Ya? Entonces lo que te pido es que sigas estos consejos, estas recomendaciones, para que puedas tener una protección adecuada. ¿Ya? Nada de que lo voy a lubricar con mi saliva lo introduzco. No, no, no. Totalmente prohibido. Para que pueda introducirse el tapón auditivo de forma correcta, tienes que jalar el pabellón auditivo, tienes que abrir la mandíbula y ahí recién lo introduces. Y no te olvides que tienen que entrar los tres anillos. Es importante que entre los tres anillos. 1, 2 y 3. Para que realmente te proteja de forma adecuada. Los tres anillos. No te olvides. ¿Y de qué depende? ¿Cómo sé qué me protege más? ¿Me protege más un tapón auditivo? ¿Me protege más la orejera? ¿Cuál es el tapón auditivo que más me protege? Eso lo vamos a ver ahora. En todo equipo de protección personal que se refiere a tapones auditivos y orejeras, tú vas a ver siempre estas letras. NRR. ¿Qué significa el NRR? Nivel de reducción de ruido. Nivel de reducción de ruido. Mira, un tapón auditivo de silicona normalmente va a tener una NRR de 24 aproximadamente. Una orejera va a tener una NRR de 27 aproximadamente. Pero hay un tapón auditivo especial que, aunque no lo creas, tiene 33 de NRR. Te protege mucho más que la orejera. ¿Qué tapón auditivo es? El tapón tipo espuma. El tapón tipo espuma tiene 33 de NRR. ¿Qué es este NRR y para qué me sirve? Mira, a ver, vamos a ver. Si tu NRR es 24, que es el tapón auditivo tipo silicona, tenemos que restarle 7. 24 menos 7, 17. Este 17 lo tenemos que dividir entre 2. 18 entre 2, 9. Entonces quiere decir que protector, este protector me está reduciendo en 9 decibeles. 9 decibeles. ¿Ya? Y si voy a usar una orejera más un tapón auditivo, lo que tengo que hacer es lo mismo. A ver, si el tapón auditivo, mira acá me dice el NR mayor. Entonces, si el tapón auditivo me protege 24 y la orejera me protege 27, lo que voy a hacer es hallar
el NR mayor, que es 27, le resto 7. 27 menos 7, 20. Entre 2, 10. Y le tengo que sumar 5. Sería 10 más 5, 15. Entonces, usar el tapón auditivo más la orejera me está protegiendo 15 decibeles. Es decir, al nivel de ruido que tengo ahí en el campo de trabajo, tengo que reducirle 15 decibeles. Si yo tengo 100 decibeles de ruido, le resto 15, son 85. Ya estoy cumpliendo, porque te dice máximo 85 decibeles para 8 horas. Entonces, ahí ya estoy cumpliendo. O sea, mi máxima protección que me va a dar el usar un tapón auditivo más las orejeras son hasta 100 decibeles. ¿Ya? No más. Acá tenemos el NRR del tapón 24 aproximadamente, la NRR de la orejera 27 y la NRR de tapón tipo espuma 33. 33. Es decir, a ver, vamos a sacar la cuenta. 33 menos 7, 26. 33 menos 7, 26. Entre 2, 13. Solamente al colocarme el tapón tipo espuma me está protegiendo, me está reduciendo 13. 13 decibeles. Y al ponerme orejera más tapón tipo silicona me está reduciendo 15. Pero tengo que usar los dos. ¿Y por qué me protege tan poco? Bueno, porque si tú te das cuenta, en realidad una orejera debería protegerte más. Pero ¿qué pasa? Esta orejera te protegería más siempre y cuando toda esa parte donde va a sellar la orejera estuviera pura piel. Pero tú no te colocas directo en la piel. ¿Por qué? Porque tienes el cabello. Entonces, tu cabello hace que esta orejera no selle bien. Al no sellar bien, no te está protegiendo de la forma correcta. Entonces, es por eso que incluso un tapón tipo espuma es mucho más efectivo que la orejera. Pero el colocarte el tapón de silicona más la orejera es más efectivo que el tapón tipo espuma. ¿Ya? Entonces, es cuestión de nosotros saber cuánto es la cantidad de ruido que tenemos en nuestra área de trabajo y según eso ya tenemos que ir evaluando. Quizás no es necesario que uses el tapón silicona más la orejera, simplemente un tapón de silicona o solamente una orejera. Quizás el nivel de ruido es demasiado alto y necesites tú usar un tapón tipo espuma. Ya claro que estos tapones tipo espuma son de un solo uso. No puedes usarlo varias veces. No deberías usarlo varias veces porque va a perder esa propiedad de protección que tiene. ¿Ya? Esto es la NRR, nivel de reducción de ruido. Y son unos aproximados. Tú vas a verlo en el tapón de auditivo que te dan, en la orejera que te dan. Ahí está. ¿Cuánto es la NRR? Nivel de reducción de ruido. Luego tenemos que proteger nosotros nuestros pulmones, nuestro sistema respiratorio. ¿Ya? Y para poder proteger nuestro sistema respiratorio, hacemos uso de lo que son los respiradores. Pero tenemos que tener cuidado porque aquí muchas veces no sabemos realmente qué estamos usando. El respirador es simplemente esto. Esto es el respirador. Tenemos dos tipos, el de silicona y el de caucho. Hay algunas personas que son alérgicos a la silicona. Entonces, para las personas que son alérgicas a la silicona, vamos a tener los respiradores tipo caucho, de material de caucho. ¿Ya? Entonces tenemos dos opciones. Oye, me está saliendo granitos cuando me pongo el respirador. Ah, probablemente seas alérgico a la silicona.
Entonces tú tienes que usar el respirador de caucho. Pero hasta ahí el respirador, esto es un respirador de media cara, de silicona, ¿no? No hay más. Pero eso viene con filtros y cartuchos. Y para tú poder hacer uso de filtros y cartuchos, o saber qué cosa tienes que usar, tienes que saber a qué agentes químicos estás expuesto. Tienes que saber qué es el humo metálico, qué es el polvo, qué son los vapores orgánicos y qué son los gases. Porque si no sabes esto, no vas a saber qué filtro, qué cartucho usar. Simplemente te van a dar algo, tú te vas a colocar y probablemente no te esté protegiendo de lo que realmente tú estás expuesto. Entonces, para eso tienes que saber. Un vapor orgánico, no te voy a ver, un vapor orgánico a temperatura ambiente está en estado líquido. Ejemplo, la gasolina. La gasolina a temperatura ambiente está en estado líquido. ¿Es así? Sí. Si tú empiezas a elevar la temperatura de la gasolina, ¿qué empieza a salir? Eso que sale de la gasolina, que ves que sale, eso es un vapor orgánico. ¿Por qué? Porque empieza a subir la temperatura, empieza a pasar de estado líquido a estado gaseoso. ¿Ya? Entonces, este es el concepto del vapor orgánico. ¿Ya? A temperatura ambiente y presión atmosférica normal, una atmósfera, esta sustancia está en estado líquido. ¿Ya? Eso es un vapor orgánico. El agua, por ejemplo, el agua, cuando tú empiezas a hervirlo, ¿qué empieza a botar? Empieza a botar vapor de agua. El terocal. Tú abres el terocal, empiezas a oler el terocal. ¿Qué estás oliendo? ¿Estás oliendo un humo? ¿Estás oliendo un gas? ¿Estás oliendo un... ¿Qué estás oliendo? Estás oliendo el vapor. Esos son vapores orgánicos. ¿Ya? Vapor orgánico. El thinner, ¿qué emana? Vapor orgánico. Entonces tienes que saber a qué estás expuesto. Si estás expuesto a vapor orgánico, claro, cuando tú pintas, vas a estar expuesto a neblinas y también vas a estar expuesto a vapores orgánicos. ¿Qué es un gas? Un gas es aquella sustancia que a temperatura ambiente está en estado gaseoso. Así de sencillo. Toda sustancia que a temperatura ambiente está en estado gaseoso es un gas. ¿Qué es el polvo? El polvo es toda aquella partícula sólida menor a 100 micras. Toda aquella partícula que es sólida y está a menos de 100 micras es polvo, se considera polvo. Un humo metálico. El humo metálico es producto de una condensación. ¿Qué pasa? Pasa de un estado sólido directamente a estado gaseoso. Y de estado gaseoso pasa directamente a estado sólido. Entonces, por eso cuando tú vas a soldar, por ejemplo, ves así negro, ¿no? Ves que se forma negro, una sustancia negra encima de todo alrededor, ¿no? ¿Qué es eso? Eso se llama hollín. Esos son metales, pues son metales que pueden ingresar a tu sistema respiratorio si tú no te proteges. ¿Ya? Entonces, vamos a avanzar. En la serie 3M, en la marca 3M, es muy parecido para otras marcas, ya están lo que son los filtros. Esto que estamos viendo aquí son filtros. No tiene otro nombre más que filtros. En la serie 3M tenemos los 2091 y los 2097. ¿Cuál es la diferencia? Oye, pero parecen iguales, pareciera que fueran idénticos. No. Este 2091 te protege contra partículas suspendidas. Nada más. Partículas suspendidas. Contra el polvo, contra humos metálicos, contra neblinas. Nada más.
¿Por qué? Porque este 2091 tiene en su interior una malla electrostática que retiene todas esas partículas suspendidas. ¿Ya? Tiene una malla electrostática. Este 2097, además de tener esa malla electrostática, también tiene carbón activado. Este carbón activado, ¿qué retiene? Este carbón activado retiene vapores orgánicos. ¿Te acuerdas que te hablé de vapores orgánicos? Vapor orgánico de la pintura, del terocal, del thinner. Bueno, de aceites, grasas, este filtro sí te retiene, pero en bajas concentraciones de vapor orgánico. ¿Ya? Ten en cuenta esto. Si estás haciéndolo al aire libre, bueno, lo más probable es que tengas una baja concentración. Bajas concentraciones de vapor orgánico y partículas suspendidas. El 2091 solo te protege contra partículas suspendidas, ¿sí? Y el 2097 contra partículas suspendidas y vapores orgánicos en bajas concentraciones. Luego tenemos lo que son los cartuchos. ¿Un cartucho contra qué te protege? Depende. Si es 6001, te protege contra vapores orgánicos, nada más. 6001 te protege solamente contra vapores orgánicos. 6002 contra gases ácidos. Gases ácidos. Gases ácidos, ¿qué son gases ácidos? Por ejemplo, el ácido clorhídrico, ácido sulfúrico, ácido nítrico. Esos son gases ácidos. Esos gases sí te protegen. Y tenemos el 6003. El 6003 te protege contra vapores orgánicos y gases ácidos. Contra los dos. ¿Ya? Entonces, por eso te digo que es importante saber a qué agentes químicos estás expuesto. Una vez que sabemos a qué agentes químicos estamos expuestos, recién vamos a poder hacer una correcta selección del equipo de protección personal que tú requieres. En este caso, el equipo de protección respiratorio. Muchas veces, como te digo, oye, ya, muy bien, vamos a pintar, y te dan el 2091. No te está protegiendo nada contra vapores orgánicos. Ahora, si vas a pintar al aire libre, sí puede ser que el 2097 sea suficiente. Pero si vas a pintar en un cuarto o en zonas que no tienen una ventilación adecuada, ya es momento de hacer uso del 6001, que te protege contra vapores orgánicos, o el 6003. Pero si solamente estás expuesto a vapores orgánicos, es suficiente el 6001. No necesitas comprar este amarillo. Si hay gases ácidos presentes ahí, bueno, compra ya pues el 6002, ¿no? Y si hay gases ácidos y también hay vapores orgánicos, ya tienes que comprar el 6003. Hay veces compramos 6003 por comprar. Entonces tienes que saber contra qué te está protegiendo cada uno de estos cartuchos. Vamos a ver cuál es la forma correcta de colocarse el respirador y de cerciorarnos de que hemos sellado, de que esté sellando bien este respirador. Vamos a ver el video. Hola, soy Jimena Barrales, higienista ocupacional de División Ventana, y en esta oportunidad los quiero invitar a conocer cuál es la manera correcta del uso del respirador. Paso 1. Posicione el arnés sobre la parte superior de la cabeza y posicione el respirador sobre la boca. Paso 2. Tome los extremos de las bandas inferiores, llévelas a la parte posterior del cuello y engánchelas a la altura de la nuca por debajo de las orejas. Paso 3. Tire de las bandas superiores para ajustar el arnés y sin ajustar demasiado, tire de las bandas inferiores. Paso 4. Compruebe el ajuste mediante una prueba de presión positiva y o negativa. Prueba de presión positiva. 1. Tapar la válvula de exhalación sin deformar la máscara. 2. Exhalar. La máscara debe engancharse un poco hacia afuera. 3. Contener la respiración por 10 segundos, escuchar y verificar si hay escape de aire. Prueba de presión negativa. 1. Tapar los filtros sin deformar la máscara. 2. Inhalar. La máscara debe doblarse un poco hacia adentro. 3. Contener la respiración por 10 segundos, escuchar y verificar si hay escape de aire.
Recuerda que el uso correcto del respirador está destinado a proteger tu salud. Muy bien, ya hemos hablado acerca de la protección de lo que es nuestra cabeza, nuestros ojos, nuestros oídos y nuestro sistema respiratorio. Ahora tenemos que ver cómo vamos a proteger nuestros pies. Para esto, como ya habíamos adelantado, tenemos principalmente, obviamente que hay más tipos de protección, pero principalmente son los zapatos. Zapatos punta de acero y los zapatos dieléctricos. Son los más comunes, los que más vamos a usar. Ahora, también hay botas. También, si tú estás expuesto a lugares donde hay sustancias químicas, hay charcos, ya tienes que ponerte una bota. Tenemos botas eléctricas, tenemos botas punta de acero, también se tiene. Entonces, pero lo que principalmente vamos a usar son los zapatos de seguridad, punta de acero y los zapatos dieléctricos. No te olvides que todo EPP, dependiendo del estándar de tu empresa, dependiendo del estándar del cliente, tiene que tener una certificación. ¿Ya? Todas estas certificaciones vienen en la ficha técnica que te entregan junto con el EPP. Entonces, va a depender. Hay normas americanas, normas europeas, normas canadienses. ¿Qué nos dice la norma? En realidad, puedes usar una norma internacional. No te dice usa la canadiense, usa la europea. ¿De qué depende? Va a depender del estándar que uses tu empresa. ¿Tu empresa cree que el estándar americano es suficiente? Bien. ¿No sabes que yo uso el estándar europeo? Bien. Eso depende de tu empresa, de la evaluación que ustedes hayan hecho. ¿Ya? Pero sí es importante que tenga una certificación, que tengan pruebas cada EPP. Guantes de seguridad. Uy, si hablamos de guantes de seguridad, hay cantidad de guantes. De igual forma, como hemos hablado en el tema de la protección respiratoria, es importante saber a qué agente químico estás expuesto para poder elegir bien el filtro o el cartucho. De igual forma, es importante saber a qué agente mecánico estás expuesto para poder elegir los guantes adecuados. No, estos guantes que estamos viendo acá, por ejemplo, son los guantes anticorte, clase 5. ¿Qué es clase 5? Ah, es que me protege en el nivel 5 contra los cortes. Te tienes que saber también, a ver, yo no necesito un guante clase 5, necesito clase 3. Bien, es la evaluación que tú has hecho. Lo máximo es la clase 5, ¿no? Te protege contra los cortes. Para aquellos que usan constantemente cuchillas, navajas, es obligatorio que uses tus guantes anticorte. ¿De clase 5? Sí, clase 5. ¿Ya? Entonces, esto es importante. Estos son los guantes anticorte. Todos aquellos que usan cuchillas, navajas, cúter, es necesario que usen unos guantes anticorte. Si haces uso de sustancias químicas, pintura, thinner, es necesario que uses unos guantes tipo nitrilo. Estos son los guantes de nitrilo. ¿Ya? Sobre todo para que cubras tus manos de estas sustancias químicas. Hay otros que usan ácido clorhídrico, ácido sulfúrico, grasas, aceites, de igual forma. No puedes usar unos guantes anticorte para este caso porque no te va a proteger. Vas a tener contacto con esas sustancias químicas y tu piel va a estar dañándose. Entonces, para lo que son sustancias químicas, usamos los guantes de nitrilo. Estos son los guantes de badana, son los comunes, son sobre todo para trabajos mecánicos. Son aquellos donde no vas a tener contacto con sustancias químicas, no haces trabajos de corte con cúter, cuchillas. Son los trabajos convencionales. Estos son los guantes tipo Hycro. Estos te protegen te sirven para hacer trabajos con grasas, aceites, y a la vez también hacer trabajos mecánicos.
Si tienes que hacer trabajos de precisión, sobre todo para los electricistas e instrumentistas, tenemos este tipo de guantes. Los otros guantes, si te das cuenta, son un poco más gruesos, un poco más toscos. Pero si tienes que hacer trabajos de precisión, son estos tipo Hi-Flex, le llaman. No es necesario que sea de la misma marca. Hay muchas otras marcas, pero se adaptan más a tu mano. Son más delgados y son más adecuados para trabajos de precisión. Te ayuda bastante. Y bueno, los últimos que han salido, los últimos guantes que han salido, que son los guantes antigolpes. Son guantes especiales que si tú estás, por ejemplo, usando un martillo, tú te golpeas el dedo y no te haces nada, ¿no? Son los famosos guantes antigolpe. Claro que también son carísimos, son muy caros, tienen una tecnología patentada, pero son flexibles, ¿ah? No creas que no son flexibles, son muy flexibles. Pero el momento que, por ejemplo, estás martillando y te golpeas, no te haces nada, no te golpeas los dedos, te protegen contra eso. Entonces, es cuestión de evaluar cuál me conviene. Recuerda que el EPP es la última barrera. Antes de pensar en el EPP, tendríamos que haber pensado en otros tipos de controles. ¿Sí? Entonces, hay que evaluar bien qué tipo de EPP vamos a usar. Tienes que usar el EPP adecuado. Si estoy haciendo trabajo de torno, por ejemplo, no voy a usar guantes de badana. ¿Por qué? Porque en el torno, ¿qué se genera? Se generan virutas. Se generan bastantes superficies cortantes. Ahí sí obligatoriamente tengo que usar un guante antigolpe. Estos guantes que estamos viendo acá son los guantes de soldar, ¿no? Guantes caña larga, que son especiales para lo que es esmerilado y soldadura, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí voy a tener proyección de partículas calientes. Entonces, tengo que protegerme contra esas partículas calientes. Un error que comúnmente veo al momento de hacer uso de estos guantes es que pensamos que con estos guantes yo ya puedo agarrar superficies calientes, piezas calientes, las agarro como si nada, y eso es totalmente incorrecto. Si yo tengo necesidad de agarrar superficies calientes, piezas calientes, tengo que tener una tenaza, tengo que tener una pinza especial, pero estos guantes no sirven para agarrar esas superficies calientes. Son para que si por si acaso yo hice contacto con una superficie caliente, no me dañe. Pero cometemos el error muchas veces de pensar de que, ya tengo estos guantes, con estos guantes agarro piezas al rojo vivo. Estamos equivocados. No es así. Para yo agarrar piezas calientes necesito una tenaza, unas pinzas, pero no puedo agarrar con este tipo de guantes esas piezas. Estamos haciendo un uso incorrecto de los guantes. Otro de guantes, tenemos los guantes eléctricos, que según la clase, también nos va protegiendo de la tensión, ¿no? A ver, por ejemplo, si yo tengo clase 0, me protege hasta 500 voltios. 500 voltios. En corriente alterna. En corriente continua, 750 voltios. Clase 0. ¿Qué color es? Color beige. Clase doble 0. Clase 0, color rojo. ¿Hasta cuánto me protege? 1000 voltios. 1000 voltios. En corriente alterna, corriente continua, 1500 voltios. Clase 1, clase 2, clase 3, clase 4. Según la clase, también está el color. Y según la clase, es la cantidad de voltaje que me protege. Clase 4, hasta 36.000 voltios. ¿Ya? Entonces, estos son los guantes dieléctricos. También tenemos lo que es la careta de soldar. La careta de soldar de preferencia tiene que ser adaptable al casco. Y tenemos también una mica filtrante. Esta mica filtrante tiene que ser aproximadamente entre números 11 y 12, dependiendo también si eres corto de vista o no. No se recomienda más de 12, no se recomienda menos de 11. Entre 11 y 12. Careta de soldar o mica filtrante número 11 o 12. Tenemos la careta facial, sobre todo para los que hacen esmerilado.
¿no? Que tiene que ser también adaptable al casco de preferencia. Estos son nuestros equipos de protección personal mínimos y básicos que tenemos que tener en el área de trabajo. Dependiendo cuáles son tus peligros, dependiendo del análisis que has hecho tus riesgos, esto es lo que tenemos que usar. Adicional a esto, ya habíamos hablado también, está nuestro uniforme de trabajo. Es importante que si eres conductor, si trabajas en un taller mecánico o donde hay alto tránsito constante de maquinaria pesada, de vehículos, es necesario que tu uniforme tenga cintas reflectivas. Las cintas reflectivas, como te dije, hay varias normas. La norma americana es en forma de H, la norma europea es en forma de X. Ya va a depender de qué tipo de norma tú usas, pero ambas son válidas. Pero sí tienes que tener tu uniforme si es que en tu área de trabajo hay constante salida, entrada de vehículos pesados, vehículos livianos o equipos. Eso sí es necesario que uses uniforme de trabajo con cintas reflectivas. También va a depender del estándar y la evaluación que hayan hecho en tu empresa. Muy bien, eso es todo por ahora. Ya nos estamos viendo hasta una próxima oportunidad. Gracias.